Hola, aquí estamos un día más en el canal y hoy os traigo el resumen de lecturas del mes de noviembre. Bueno, como veis tenemos intro nueva. La idea era comenzar el año 2023 con esta intro, que la tuviera el primer vídeo que subiera en el año, pero como soy muy impaciente y ya la tenía preparada, me dije, ¿por qué tengo que esperar más? Así que la subí ya en este vídeo en vez de esperar un mes, porque lo dicho, soy tremendamente impaciente. A mí me gusta mucho, es breve, va al grano, la otra nunca llegó a convencerme del todo, ni la música ni la imagen, lo que pasa que era lo menos malo que había hecho y luego por pereza es como que nunca me puse a hacer otra intro y estos días pues bueno, pues estuve probando cosas, di con esta y la verdad es que me gusta mucho. Espero que os guste, aunque la intro digamos que es lo de menos, ¿no? Lo importante de los canales, o por lo menos para mí lo importante, es el contenido, así que vamos allá. Voy a hablaros de lo que he leído este mes, que he leído 4 obras fabulosas. La primera es la lectura conjunta del Club de Lectura de No Solo Clásicos, que es El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, una novela fabulosa, pero la verdad es que esta novela va a tener un vídeo solo para ella. Así que voy a comenzar con la siguiente lectura que me impresionó porque no la recordaba tan estupenda, y es esta. Estoy hablando de El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Así que bueno, voy allá, voy a leeros el inicio y vosotros, mientras me escucháis, estaréis viendo imágenes estupendas de la ilustradora Luisa Rivera. La novela comienza así. El coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con una cucharilla raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café revueltas con óxido de lata. Mientras esperaba que hirviera la infusión, sentado junto a la hornilla de barro cocido en una actitud de confiada e inocente expectativa, el coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas. Era octubre, una mañana difícil de sortear, aún para un hombre como él que había sobrevivido a tantas mañanas como esa. Durante 56 años, desde cuando terminó la última guerra civil, el coronel no había hecho nada distinto de esperar. Octubre era una de las pocas cosas que llegaban. Su esposa levantó el mosquitero cuando lo vio entrar al dormitorio con el café. Esa noche había sufrido una crisis de asma y ahora atravesaba por un estado de sopor, pero se incorporó para recibir la taza. ¿Y tú?, dijo. Yo ya tomé, mintió él. Todavía quedaba una cucharadita grande. Bueno, empieza con una escena de profundo amor de pareja. Esto es amor, quien lo probó lo sabe, ¿no? Como diría Lope de Vega, o como dijo Lope de Vega en su famoso soneto. Es una relación de una pareja de ancianos que se aman, ¿no? Se ve en este momento en el que él le miente a ella para que pueda tomarse el café tranquila, porque si le dice que no había café para él, probablemente ella quiera dárselo a él. Ambos se preocupan por el otro, ya digo, son ancianos, ella está bastante enferma, son muy pobres, sobreviven a duras penas con lo poquito que tienen, y él es un hombre que no pierde la esperanza, mientras que ella es una mujer que se ha resignado. ¿Qué es lo que les ha ocurrido en la vida? Ellos tenían un único hijo que fue asesinado por motivos políticos y viven solos en un pueblecito, y él aún no ha recibido la pensión que le habían prometido por haber ido a la guerra, por ser un héroe de guerra. Es decir, sus antiguos compañeros de batalla, esos a los que él ayudó a poner en los puestos de poder que ocupan, se olvidaron de aquellos que en su momento los colocaron en esos puestos de poder. Cegados por el poder, olvidaron a todo el mundo, y muchísimos de esos hombres que estaban dispuestos a dar la vida por la patria se quedaron sin recibir esa pensión que tanto les habían prometido. Pero el coronel no pierde la esperanza y constantemente va a preguntar cuando llega el correo si hay correo para él. Y el hombre del correo, muchas veces con cierta sorna, pues se hace de rogar para
que crezca la incertidumbre en el coronel, otras veces directamente con mucha ironía le dice el coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Pero no solamente el coronel no ha perdido la esperanza de que le llegue la pensión y por eso constantemente va a preguntar al correo si hay carta para él, sino que el pobre hombre tampoco ha perdido la esperanza con el gallo. ¿Qué gallo? Pues un gallo que había pertenecido a su hijo y que además de la parte puramente emocional de que ya es lo último que les queda de su hijo, también es una esperanza de dinero, porque todo el mundo dice que ese gallo va a ser un gran gallo de pelea, de manera que muchas veces con el poco dinero que tiene se lo quita a sí mismo para alimentarse y lo gasta en comprar alimento para ese gallo, esperando que algún día les dé un respiro económico. La mujer no cree en el gallo, la mujer también ha perdido la esperanza con respecto a algún día recibir la pensión y quiere que se deshaga del gallo. Entonces lo que vemos es un hombre con una enorme dignidad, un hombre que no ha recibido aquello que se le prometió, pero que tampoco pierde la esperanza de conseguirlo. Y además lo que vemos es cómo llegan a los puestos de poder quien menos lo merece y cómo de mal pagados o directamente no pagados son los hombres de honor, los hombres de palabra, ¿no? Los hombres honestos y honrados como es el coronel, de una dignidad enorme porque el pobre cuando no tiene ni para comer, pues algo que tiene de valor en casa, un reloj, pues decide empeñarlo para ver si puede sacar un dinerito y poder seguir alimentándose y alimentar a ese gallo que ya os digo, la esperanza nunca la pierde de que realmente vaya a reportarle un beneficio económico. Entonces yo diría que es una novela sobre la esperanza por parte del coronel, la resignación por parte de su esposa enferma y la injusticia con la que son tratados los hombres más honorables de una época determinada, ¿no? Pero yo diría que todavía hoy estarían los hombres honorables, no reciben ningún tipo de compensación por ser honorables. Los que al final reciben más compensación son quizás los que tienen valores contrarios, valores no defectos, ¿no? Entonces me parece una novela preciosa, llena de lirismo como todo lo que escribe García Márquez. Estoy buscando el inicio del último capítulo, a ver si lo encuentro. Aquí, por ejemplo, mirad, este primer párrafo del último capítulo dice: no necesito abrir la ventana para identificar a diciembre. Lo descubrió en sus propios huesos cuando picaba en la cocina las frutas para el desayuno del gallo. Luego abrió la puerta y la visión del patio confirmó su intuición. Era un patio maravilloso, con la hierba y los árboles y el cuartito del excusado flotando en la claridad a 1 milímetro sobre el nivel del suelo. Es que es precioso. Bueno, la siguiente novela de la que quiero hablaros, esta me dejó bastante impresionada, la verdad, es Cierta mujer de Arishima Takeo, que es esta edición. Tiene una introducción, un prólogo de Carlos Rubio, que no recomiendo leer antes de leer la novela, porque aquellos a los que les molesta tener datos en exceso o directamente datos de la novela que van a leer, que sepan que el prólogo destroza la novela entera porque hace un análisis de la época, del autor y de la novela, que es espléndido, que ayuda a entender muchísimo mejor la novela y que recomiendo mucho su lectura, pero después de haber leído la novela. Esta novela es cierto que habla del derecho de las mujeres a elegir su camino, habla de sexualidad también, del derecho que tienen las mujeres al deseo, ¿no? Y a no ser culpabilizadas por ese deseo. Pero una cosa sí voy a avisaros, porque yo sé que hay gente que cuando no es capaz de empatizar con la protagonista o con el protagonista de una novela, la lectura se les atraviesa. Es muy difícil empatizar con Yoko, que es la protagonista de esta novela. Muy difícil. No quiero decir que ninguna mujer vaya a empatizar con ella, porque seguramente hay mujeres que pues, su comportamiento pues, no les llame tanto la atención. Es una mujer que es muy bella y es bastante cruel con los hombres, ¿no? A los que puede someter. Entonces, pues no, yo sinceramente no me he sentido en ningún momento, he sentido nada de empatía hacia ella, pero es que yo tampoco necesito sentir empatía hacia los personajes, yo necesito que una historia se me cuente bien. Esta historia es una maravilla como está contada. Partimos de una mujer que es Yoko, que
el camino para romper las reglas ya se lo muestra su madre, porque su madre es una mujer casada con un hombre que está en una posición económica muy boyante, tiene 3 hijas, Yoko y otras 2 hijas menores, y descubre que su marido le es infiel y ella hace las maletas, agarra a sus 3 hijas y se va, abandona a su marido y se va a vivir a otra ciudad. Es algo que en la época las mujeres no hacían, aceptaban, aguantaban, se resignaban con este tipo de actitudes masculinas de sus maridos, ¿no? Pero la madre de Yoko no fue así. Cuando llegan a una nueva ciudad son muy bien recibidas porque son mujeres muy hermosas, son muy elegantes y tienen dotes artísticas para la música, etc. Pero poco a poco van llegando noticias del motivo por el que ellas están solas. Se ve que se sabe que su madre ha abandonado a su padre y caen en el ostracismo. Es decir, el honor, el nombre, el buen nombre de esta madre se ve empañado para siempre y por extensión también el de sus hijas. Su madre muere y Yoko acepta, a regañadientes, pero acepta un matrimonio que le amañan sus parientes, porque no tiene manera de mantener a sus 2 hermanas pequeñas y a otra niña más de la familia, que ya no voy a entrar en más detalles porque ya sería desvelar demasiado de la trama, leed la novela si queréis saber quién es, no tiene manera de mantenerlas ni de darles una educación. Así que decide casarse con un japonés que se le presenta en principio como un personaje bastante gris, que vive en Estados Unidos y ella tiene que embarcarse, y toda la primera parte de la novela pues es cómo ella va preparando el viaje y cómo se embarca. La historia de Yoko durante esta primera parte de la novela nos va acercando a quién es ella, ¿no? Es una mujer que es muy derrochadora, derrocha el dinero que tiene y el que no tiene. Es una mujer que además, como es consciente de su belleza, domina el arte de la seducción y además se deja llevar por los impulsos, por los deseos del momento, sin medir las consecuencias, no tanto las suyas, sino las del otro. Es decir, es como que no le importa demasiado hacer daño, ¿no?, a los hombres que quedan subyugados por su atractivo y por su belleza. Pero al mismo tiempo tiene una cualidad enorme, que es que ve la realidad tal cual es, acepta la realidad tal cual es, y yo creo que no hay mucha gente que tenga esa valentía de aceptar la vida a sí misma y la realidad tal cual es, ¿no? Hace una crítica feroz de lo que son las normas sociales en general y aquellas que atañen a las mujeres en particular, critica mucho estas esposas que aceptan sin rechistar pues, todo lo que les hacen los maridos, y ella se embarca en un viaje, y en ese viaje, para encontrarse con su prometido y casarse con él, conoce a un hombre. Y este hombre al mismo tiempo la atrae de una manera sensual, erótica, la arrastra, la subyuga por un lado, pero por otro lado le da miedo y casi que lo desprecia porque casi es como un animal sin educación, sin formación, sin nada. Ya os dije, es un hombre casado él también, bueno, ella está prometida, no está casada aún. Y se dejan llevar ambos por la pasión y además ella queda subyugada por la manera que él tiene de someterla. Es un amor absolutamente salvaje, absolutamente irracional, y ella, que está acostumbrada a someter y subyugar a los hombres con su belleza y su atractivo y su capacidad para envolverlos, aquí se da la vuelta la tortilla y se encuentra con que es ella la subyugada, la sometida, la arrebatada por el atractivo y la sensualidad de un hombre que además es muy primitivo. Bueno, pues esta relación que comienza en el barco hace que cambie absolutamente sus planes de futuro. Y este cambio de planes trae unas consecuencias porque la sociedad hace que las personas que se salen de la norma pues lo paguen muy caro. Parece ser que era bastante habitual en la época que cuando un miembro de la familia era un poco díscolo, sobre todo cuando era una mujer, se la embarcara hacia Europa, ¿no? Bueno, hacia Europa, hacia América, hacia donde fuera. En el caso de nuestra protagonista, Yoko, se va a América. Bueno, pues parece que era bastante habitual porque es como quitarse de encima a una mujer escandalosa, y es como que el escándalo se diluía un poco porque ya estaba lejos. Esta novela está a medio camino, dice Carlos Rubio en su prólogo, está a medio camino entre Oriente y Occidente, nos habla
de la influencia de determinado tipo de costumbres y de moral occidental que está entrando en Oriente, que se recibe con miedo, porque se recibe con miedo todo lo que rompe la tradición japonesa, ¿no?, milenaria. En Japón parece ser que fue bastante arrinconada porque se la veía demasiado occidental, y aquí en Occidente tampoco se la admitía demasiado bien porque parecía demasiado oriental, así que quedó como una especie de limbo un poco extraño, siendo como es una gran novela. Hay una cosa que también quiero decirles a las personas que no les gusten los finales abiertos. No les recomiendo esta novela. Dice Carlos Rubio que es algo muy habitual en la literatura japonesa, y yo, que no he leído tanta literatura japonesa como él, pero que sí que he leído desde hace muchos años literatura japonesa, lo he notado. En Japón son muy dados en la literatura a dejar finales abiertos, ¿no? Este final de esta novela, la sensación que te da es que te faltan capítulos. Pero realmente no es que te falten capítulos, es que lo que pretende el autor es que tú reflexiones acerca de qué puede pasar en adelante. Te lo deja ahí, ¿no? Reflexiona qué puede pasar en adelante, qué le va a pasar a ella, ¿no? A mí me pareció una novela estupenda, muy bien escrita. Me gustó mucho la protagonista que eligió, porque normalmente cuando vemos historias de mujeres reivindicando su derecho a la libertad, son mujeres que se salen un poco de la norma, que la única norma que digamos que violan es esa de que les prohíbe, por ejemplo, estudiar y ellas quieren estudiar, o trabajar y ellas trabajan, ser independientes y se independizan. Pero es que esta es una mujer que va más allá, que lo que realmente viola no son solo normas más convencionales, sino normas que atienden más a la moral de la época, ¿no? Porque ella reclama su derecho a su propia sexualidad, a vivirla como le da la gana y con quien le da la gana, y eso en el Japón de la época, ojo, en el Japón de la época y en la Europa de la época, no era algo que fuera tan fácil de asimilar. Por eso esta protagonista que elige está muy bien, porque realmente tampoco empatizas tanto con ella, no es una persona que tú digas, pobrecita, claro que tiene derecho a elegir, no, es una mujer que, como tantos hombres con tantas mujeres, ejercen la crueldad cuando pueden. Ella ejerce la crueldad cuando está en una situación de poder con respecto a un hombre que se siente subyugado por su talento, su inteligencia y sobre todo su belleza, ¿no? Entonces no es ningún angelito. Te busca a una mujer que está llena de defectos, también tiene sus virtudes, pero está llena de defectos, y te dice, no es que las santas mujeres merezcan el derecho a elegir, sino que como ser humano, independientemente del sexo que uno tenga, debería tener derecho a elegir qué hacer con su vida, con su cuerpo y con su sexualidad. Es un poco lo que está diciendo la novela. A mí me gustó muchísimo. No me gustó más que El coronel no tiene quien le escriba, también os lo digo. Bueno, ahora os voy a hablar de la tercera de las novelas que leí. Esta es una novela, caray, es una novela dura, a mí me encantó, pero no sé si encantar es la palabra que busco. Yo considero que es una novela necesaria. Me estoy refiriendo a Apuntes de un cocodrilo, de Kyu Miaojin, primera autora taiwanesa que leo. Esta historia, Apuntes de un cocodrilo, me tocó el corazón, francamente. Cocodrilo aquí, ¿por qué Apuntes de un cocodrilo? Bueno, esta novela lo primero aparece publicada en el año 1994, la autora era muy jovencita. Se titula Apuntes de un cocodrilo porque en la novela lo que sacamos en claro es que cocodrilo es toda persona con una sexualidad disidente, lo que hoy llamaríamos queer, ¿no? Pero que en los años 90 en Taiwán no creo que existiera ese concepto. La novela transcurre en Taipei, en la época después de la ley marcial, cuando Taiwán quiere alejarse lo más posible de China y occidentalizarse, y uno de los temas en los que más se separa es el tema de la homosexualidad. China lo consideraba una enfermedad mental, voy a llamarlo enfermedad, aunque sé que ahora ya no se llama así, porque así es como estaba catalogado en la época la homosexualidad, como una enfermedad mental, mientras que Taiwán no opina así. Pero al mismo tiempo, y teniendo en cuenta que yo no sé nada de la cultura de Taiwán, ateniéndome solo a lo que nos narran en este libro, Taiwán, por más que no lo consideren una enfermedad mental, tampoco es que lo acepten del todo. Nos encontramos con una joven que acaba de terminar su carrera universitaria, después os voy a leer brevemente el inicio de la novela. Termina su carrera universitaria y tiene que enfrentarse a la vida. Comienza la novela así.
El 20 de julio de 1991 recogí mi diploma en la ventanilla de registros del departamento de docencia. Era tan grande que tenía que agarrarlo con las dos manos y en 2 ocasiones se me cayó al suelo cuando atravesaba el campus. La primera vez fue a parar al barro junto al camino y lo limpié con la ropa. La segunda se lo llevó el viento. Tuve que echar a correr tras él muerta de vergüenza y se le doblaron las esquinas. No pude evitar echarme a reír por dentro. Cuando vengas, ¿puedes traer de paso algunos juguetes?, dijo el cocodrilo. De acuerdo, te llevaré ropa interior que yo mismo he confeccionado, dijo Osamu Dazai. Te regalaré el marco más bonito del mundo, ¿te parece?, dijo Yukio Mishima. Haré 100 copias de mi diploma de la Universidad Waseda para empapelar las paredes de tu retrete, dijo Haruki Murakami. Así empieza, y a mí se me quedó una cara de póker cuando empecé a leerlo, porque no sabía muy bien ni de qué trataba ni nada. A ver, yo compré este libro, creo recordar que el día del libro del año pasado. Me parece que fue ese día cuando lo compré. Y lo compré porque había visto una reseña de Cómete la sopa Kafka, un canal que me encanta y no sé si lo conocéis, pero si no lo conocéis os lo recomiendo mucho. Y empecé un poco a ciegas a leerla y no sabía de qué iba. Entonces de repente lo que me encuentro es esto, una chica que sale de la universidad con su diploma debajo del brazo, se le cae 2 veces, se le ensucia y demás, y de repente 3 autores que son... no me acuerdo ahora mismo, Dazai, hombre, Dazai, Mishima y Murakami, hablan con ella, ¿no? 3 autores, que los 2 primeros, Dazai y Mishima, tienen un concepto de la vida tremendamente pesimista y acaban suicidándose, y Haruki Murakami no se ha suicidado, pero el suicidio tampoco es que sea un tema ajeno a su novelística. Esto te pone los pelos de punta literalmente cuando te enteras de que la autora terminó suicidándose a los 26 años. Bueno, es una joven que pertenece a una familia de la clase alta de Taiwán, estudió psicología en la Universidad de Taipei. Cuando terminó sus estudios se fue a París y estando allí en París entra en contacto, o sea, esto no lo he leído en ninguna parte, pero o antes o estando en París entra en contacto con el surrealismo. Es que es imposible que no haya leído a los autores surrealistas porque es que la novela está plagada de características surrealistas, ¿no? El hecho de, bueno, pues el cocodrilo y tantas otras maneras de narrar son propias del surrealismo. Lo que nos cuenta realmente es la historia de un grupo de personajes que son amigos, que aunque es cierto que algunos de ellos tuvieron sus contactos eróticos, amorosos durante la adolescencia, en el instituto, realmente no saben quiénes son, no saben, están muy perdidos, y es en la universidad cuando comienzan a encontrarse a sí mismos. ¿Cuál es el problema real? Que uno piensa, pues si en la universidad se encuentran a sí mismos, a partir de ahí todo comienza a mejorar, y en absoluto, porque por ejemplo, incluso hay unas chicas que cuando descubren que son lesbianas, lo que hacen es no ser capaces de romper con el rol establecido para ellas como mujeres y tienen relaciones con hombres, y esto las sume en una absoluta desesperación. La cosa es que todos estos personajes viven en un vacío existencial, viven completamente solos, aislados de todo el mundo, de su familia, de la sociedad, porque no encajan, porque son diferentes, porque no tienen con quién hablar de lo que les pasa. Y el único oasis es esta relación de amistad entre ellos, porque solo cuando están juntos se permiten ser ellos mismos, sacar sus dudas, sus miedos, sus ansias, ¿no? Y poder comunicárselas a los demás. Esta misma editorial tiene otro libro de la autora que se titula, creo que es Cartas póstumas desde Montmartre, puede ser, o Testamento desde Montmartre o algo así, que parece ser, por lo que he leído en internet, que es como una especie de sucesión de cartas de despedida, porque ella llevaba tiempo planeando su suicidio y escribió una serie de cartas que se han acumulado todas y se han publicado. Como veis, han sido 3 lecturas estupendas, os las recomiendo las 3 muchísimo. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima. Chao.